Martínez Solares, profesor de la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios. Profesor, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, platicar contigo y tu auditorio. Qué amable, qué gentil. Bien, para entender la trascendencia de este acuerdo y su entrada en vigor, ¿por dónde podemos comenzar? Mira, podemos comenzar por decir que este tratado originalmente se concibió con la participación de Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump al gobierno norteamericano. Donald Trump, como todos sabemos, tiene una visión profundamente anti-comercial, de libre comercio internacional, y sacó al tratado, y eso llevó a una reconfiguración que, como bien señalas, establece que tenemos un cierto número de países específicos que, en este caso, están incorporándose a partir del 1 de este nuevo año: Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, y otros 4 países, Brunei, Chile, Malasia y Perú, se estarán incorporando en el resto del año, en los siguientes meses, conforme sus procesos internos legislativos lleven a su autorización. Es significativo porque también hay que recordar que este es un tratado que, una vez ya concretado, representará en términos del Producto Interno Bruto el 14% del PIB mundial, el 15% del comercio mundial, el 7% de la población mundial y el 13% de la inversión extranjera directa recibida. Entonces, estamos hablando de un tratado que se suma a otros muchos que tiene México firmados y que puede representar para México temas muy importantes. En particular, por ejemplo, la oportunidad de comerciar con países que están creciendo muy rápidamente y que están representando, tanto en términos poblacionales como en términos de comercio internacional, oportunidades importantes para lograr este objetivo que se ha planteado siempre de manera muy genérica, pero poco aterrizado, de lograr que México sustituya una porción de sus exportaciones y de la dependencia que tiene hacia el mercado norteamericano hacia otros países. Australia, por ejemplo, Vietnam son economías muy bollantes que están creciendo muy rápidamente y que pueden representar oportunidades para los empresarios mexicanos en términos de sus exportaciones hacia estos nuevos destinos. Sí, justo por ahí va dirigida la siguiente pregunta, profesor Martínez. ¿Qué tanto, y si es que hay alguna estimación, qué tanto podría caminar México en esa disminución de dependencias a los Estados Unidos, hacia Canadá? Sabemos que son fundamentales, pero ahora, viendo hacia otros horizontes, muy particularmente en estas naciones que acabamos de mencionar, ¿hay alguna estimación a lo que podría dirigir México? Mira, hoy México, del 100% de su comercio internacional, hacia países que forman parte de este nuevo tratado, solamente el 10% de sus exportaciones están dirigidos hacia esta zona de países. Entonces, la oportunidad es muy grande porque el comercio en términos relativos es muy poco. Hoy la dependencia de relación con Estados Unidos es muy alta, pero hay que recordar que a veces la vemos como un tema negativo, pero en general es un aspecto relacionado simplemente con el hecho de que estamos pegados al mercado de consumo más grande del mundo. Hay una anécdota muy antigua de la época de Willy Brandt, en una reunión con el presidente López Portillo hace muchísimos años, que López Portillo se quejaba con esos arrebatos de nacionalismo ultranza, de decir es que tenemos más de 1000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con el imperio norteamericano, y Willy Brandt, el canciller alemán, decía: nosotros daremos lo que fuera por tener 3 metros de frontera con Estados Unidos. Es el mercado más grande del mundo y hay que verlo como una oportunidad donde prácticamente tenemos asegurado el acceso a un mercado de ese tamaño en condiciones preferenciales, con todos los cambios que se han dado al Tratado de Norteamérica. Pero pensando en esas proporciones, que solo el 10% de nuestro comercio actual es hacia estos países, sí hay un potencial muy importante en muchos temas, por ejemplo, cereales, carne, de exportación hacia países que son grandes consumidores y que pueden representar importantes oportunidades para esos países. Hay temores de que ciertos sectores se afecten. Por ejemplo, países asiáticos como Malasia, como Vietnam, han crecido mucho en temas de textiles o en temas de calzado, y se teme que esto pueda afectar, digamos, la competitividad de ciertos productores nacionales. Sin embargo, en mi particular punto de vista, yo siempre prefiero ver la economía desde el lado de los consumidores. A veces, en este afán de proteger a las industrias, olvidamos que el motor de la economía somos los consumidores. Y si logramos que existan condiciones para importar bienes en mejores condiciones de calidad y precio, eso va a beneficiar a los consumidores mexicanos, y aquellos sectores que sean competitivos para exportar van a hacer lo mismo, y vamos a lograr el crecimiento de la manera adecuada, a través de competencia. Sí, estoy pensando en productos agrícolas, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, Australia produce mucha carne, pero también importa mucha carne. Vietnam, Malasia son importadores importantes. Y hay que recordar que uno de los objetivos, digamos, no formalmente dichos de este tratado, es compensar el gran poder que tiene China en la región Transpacífico. China ha venido creciendo y dominando el mercado muy fuertemente, y de esta manera podemos crear un bloque que compita con esta omnipresencia de China en el mercado del Pacífico, y logremos tratados comerciales que faciliten y posibiliten el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia otros países. Tan es importante que hoy, por ejemplo, hay, a partir de la entrada en vigor, hay protestas importantes de granjeros en Estados Unidos que declaran estar profundamente preocupados porque Trump haya sacado a Estados Unidos de este tratado. Claro. Porque dicen que van a perder competitividad frente a mercados asiáticos y particularmente el australiano y de Nueva Zelanda. Entonces, si ellos creen que van a perder competitividad, pues es porque eso representa una oportunidad para México y muchos productores que pueden seguir siendo más modernos, más competitivos a nivel internacional. Hay que recordar que esta visión de producir solamente lo que nos queremos comer aquí es una visión que no reconoce la enorme interacción global que existe en el mundo. La globalización, a veces hay gente que dice que no le gusta, pero yo digo que es un poco como pensar en la humedad. Quieras o no quieras, ahí está presente y abarca todo. Bien. Y es una fuerza global. Por último, de nuestra parte, profesor Martínez, y hablando sobre el caso de Estados Unidos, ¿habría posibilidad que en uno de estos escenarios donde este tipo de sectores, usted señalaba, el de los granjeros, pudieran presionar tanto al gobierno de Donald Trump para que el propio Trump solicite su reingreso, su participación? ¿Hay posibilidades de esto? ¿Habría posibilidades de esto? Yo, en términos políticos, lo veo muy poco probable, porque el gobierno de Trump es un gobierno que vive del conflicto, más que de cosas concretas, vive de estar manejando el conflicto y la verbalización de un conflicto. La bandera de Trump es claramente anti-libertad de comercio, y sería muy poco probable que él se desdijera de estos temas que él ha atacado tanto. Hay, sin embargo, provisiones en el tratado que abren el espacio para que se reincorporara Estados Unidos, pero seguramente esto solo ocurriría cuando tuviéramos un nuevo balance político en Estados Unidos, y eso implicaría que el presidente Trump no estuviera al mando de la Casa Blanca. Correcto. Profesor Raúl Martínez, gracias por su disposición. Al contrario, muchas gracias a ti y feliz año a ti y a todo tu auditorio. Sobre todo mucha salud, mucho trabajo y prosperidad. El amor ya cada quien se lo consigue. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Excelente 2019.